Dios le bendiga, soy el pastor Martín Reyes y quiero compartir con ustedes un tema, o mejor dicho, un estudio bíblico de la palabra del Señor. En este tiempo que estamos en la casa es necesario nosotros recibir palabra de Dios, palabra que nos den ánimo, palabra que nos restauren, que nos den la fuerza para cuando pase esta situación tan difícil por la cual está atravesando la raza humana, pues nosotros podamos seguir firmes, sirviéndole al Señor y desenvolviéndonos en esta sociedad en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces yo quiero compartir con ustedes un estudio bíblico titulado Llamado para un propósito. Llamado para un propósito. Dios es un Dios de llamado y Dios es un Dios de propósito. Y siempre Dios ha estado llamando a la raza humana para un propósito específico. Vemos que Dios escogía desde tiempo muy atrás en el Antiguo Testamento, como Dios escogía hombres, como Dios escogía a mujeres para que esto hicieran un trabajo específico dentro del reino de Dios. Hombres que sobresalieron, que hoy se habla de ello por su éxito en la vida ministerial, en el llamado que Dios le hizo. Entonces vemos también en el Nuevo Testamento viene nuestro Señor Jesucristo y Él viene con un propósito, viene para establecer la iglesia del Nuevo Testamento, para establecer un nuevo pacto con la raza humana, para que la raza humana tuviera un nuevo pacto de gracia, para que el ser humano pueda alcanzar la salvación y pueda entrar a la vida eterna y pueda recibir las tantas bendiciones que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. Entonces vemos que Jesucristo escoge a 12 discípulos. Y tengo la Biblia abierta en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 3 y en su verso 13 y al verso 15. Mire lo que dice la Biblia. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vemos que Cristo escoge a su equipo de liderazgo, que Jesucristo escoge a estos hombres mucho, o diríamos no mucho, ellos no entendían cuál era su futuro, ellos no entendían el para qué Dios lo estaba escogiendo en ese momento. Pero Cristo estaba mirando más allá en la vida de estos hombres, más allá de su partida, porque Cristo vino con un tiempo específico, pero luego que Cristo se fuera, la obra de Cristo seguiría sobre la tierra. Entonces vemos que, ¿verdad? Jesucristo escoge a estos hombres. Y oiga, dice aquí que llamó a los que Él quiso. O sea, Dios llama a lo que Él quiere. Y Dios no se limita a nuestras limitaciones. Porque nosotros, para escoger a alguien, nosotros miramos las apariencias de la persona. Nosotros miramos si tiene un buen estatus social, si sabe hablar bien. Miramos su vida económica, miramos su vida profesional, miramos su vida física. Entonces Dios no está limitado a eso. Dios escoge a lo que Él quiere.
Dios escoge a lo que a Él le place en su voluntad incuestionable, porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Entonces escogió aquí a lo que Él quiso para que estuviesen con Él. Oiga, para que estuviesen con Él. Y dice, y estableció a 12 para enviarlo a predicar y para que estuviesen autoridad, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, que aquí vemos el propósito de Dios. Número 1, para predicar. Número 2, para que tuviesen autoridad. Número 3, para sanar a los enfermos. Y número 4, para que echen fuera demonios. O sea, esa era la labor, ese era el por qué Dios estaba llamando, estaba escogiendo a estos 12 apóstoles o a estos 12 discípulos como nosotros lo conocemos. Y aquí vemos que ellos obedecieron a ese llamado. Cuando hablamos de llamado, es una escogencia para algo. En un término teológico implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico. Y me llama mucho esta palabra llamado porque es sinónimo de convocado. Pero aquí tenemos otra palabra y es la palabra propósito. La palabra propósito es la intención original para la que se crea algo. Para la ocasión había una intención original por la cual Jesucristo estaba llamando a estos 12 apóstoles. Y vemos que el primer llamado que Dios le hizo a estos hombres fue el llamado a la salvación. Hay un supremo llamado en la vida del creyente y es la realidad, es el supremo llamamiento y es el llamado a la salvación, a nosotros estar en comunión con Dios, a nosotros recibir perdón de nuestro pecado, a nosotros ser salvados de una generación perversa, de una generación maligna, de una generación que no tiene esperanza, de una generación que ha olvidado a Dios, de una generación que está tras los deleites carnales. Vemos cómo la gente han ignorado completamente la voluntad de Dios. Los gobernantes, los príncipes, los fuertes, las personas que están en autoridad han completamente olvidado el querer y el mandato de Dios. Por eso que Dios está llamando hombres y mujeres a la salvación, para que sean libertados de esta generación perversa, de esta generación maligna que está provocando a ira al Dios del cielo, que está provocando a ira al Dios Todopoderoso, que día tras día ignora la voluntad de Dios para con su vida. Entonces el supremo llamamiento que Dios a nosotros nos hace es el llamamiento a la vida eterna. Es el llamamiento a la salvación. Es el llamamiento a nosotros ser perdonados de nuestro pecado y comenzar a caminar conforme a lo que Dios tiene para con nosotros. Lo otro es que Dios ciertamente, aleluya, a nosotros, luego que somos salvos, luego que somos libertados de nuestra vida pecaminosa, luego que estamos en comunión con Dios, hay en el reino de Dios a ciertos hombres y a ciertas mujeres que Dios llama para la vida ministerial. El ministerio es un servicio. El ministerio no es para que haya en nosotros, en nuestros corazones, un espíritu de crear fama o creernos que somos superior a los demás, o que somos más importantes que los demás, o que tenemos mayor conocimiento que los demás. En el reino de Dios no funciona de esa manera. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, Dios lo llama para que éste sirva. Dios lo llama para que éste incondicionalmente cumpla una labor para la cual Dios le ha llamado, Dios los ha creado.
Por eso vemos que aquí hay 12 hombres que Dios, luego que los salva, luego que lo liberta, Dios entonces lo llama a la vida ministerial, que tenían como objetivo continuar el ministerio de Jesús, expandir la iglesia, expandir el evangelio. Vemos que esta gente sufrieron, que fueron ignorados, que lo dejaron solo, que la gente le tenían en poco, que le levantaron calumnia, porque todos hombres, y escúcheme esto, todo hombre que Dios llama, todos hombres que Dios escoge, tiene que atravesar por esta situación, tiene que atravesar por este momento de dolor, por este momento de angustia, por este momento en el que muchas veces quisiéramos hasta morirnos, porque la gente nos abandona. Pero aunque la gente nos abandone, el salmista decía, aunque padre y madre me dejaren, con todo y esto, Jehová me recogerá. El Dios que te ha llamado te protege y te dará la salida. Veo también gente que, entre comillas, supuestamente son llamados por Dios, peleando por su ministerio, y crean contienda, crean falsa calumnia, falso testimonio, se rebelan contra sus líderes, se rebelan en contra de la iglesia, peleando por un ministerio. El que pelea por un ministerio es porque no tiene quien pelee por él. Yo creo que Dios pelea por aquello a quienes Dios llama al ministerio, a la obra ministerial, de manera que llamado con un propósito. Y vemos que luego que Cristo asciende, que desaparece, que se va de esta tierra, los apóstoles continuaron con esta labor ministerial que Cristo comenzó. Y hasta el día de hoy, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está militando, está marchando en todo el globo terráqueo. Han habido oposiciones, han habido pruebas, pero la iglesia ha podido permanecer porque hay un conglomerado de hombres y mujeres que Dios ha llamado al santo ministerio, y que Dios está con ellos, y que Dios, aleluya, siempre les respalda, le ha respaldado y le seguirá respaldando. El llamado de Dios con un propósito. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Martín Reyes estuvo con ustedes.